contento de recibir el día de hoy al doctor Miguel, que es un buen amigo. Miguel fue profesor mío en la especialidad y además fuimos compañeros ahí de equipo de fútbol incluso. Entonces, para mí pues me da mucho gusto tenerlo aquí y les presento un poquito de la trayectoria del doctor. El doctor Miguel. Juan Miguel Pérez Enríquez estudió la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Veracruzana. Después cursó la maestría en Medicina Veterinaria y Zootecnia en el área de Patología Clínica en, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Y posteriormente hizo un doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal, igual en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Y pues tiene además diplomados en un diplomado en citología clínica, tiene estancias de investigación en la Universidad de Cambridge y estancias académicas en la UEM, en la Facultad de Veterinaria. Es un patólogo clínico certificado por Conservet. Eh, Actualmente él es profesor en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y es jefe del departamento de titulación. También eh, colabora en el servicio de diagnóstico que presta la facultad y pues tiene algunas investigaciones, perdón, algunas publicaciones en revistas indexadas y tanto como autor como coautor y también es ponente nacional e internacional y es coordinador académico de diplomados y cursos de la Facultad de Medicina Veterinaria y de la Sociedad Latinoamericana de Patología Clínica Veterinaria, de la cual forma parte. Y también forma parte de la Asociación Mexicana de Oncología como socio numerario y de la Sociedad Mexicana de Patólogos Veterinarios. Entonces, pues con todo esto, el doctor es una de las personas más preparadas que vamos a tener este año en las pláticas. Entonces, espero que disfruten mucho la plática, que la aprovechen y que les pedimos nada más, por favor, mantener sus micrófonos apagados y pueden escribir sus preguntas en el chat, ¿sí? O las pueden formular ya sea con micrófono y cámara o solamente micrófono al final de la presentación, ¿no? Para ayudar a que el doctor cumpla con los tiempos. Y ya con esto al final, pues hacemos las preguntas, ¿no? Entonces, pues sin más, los dejo con el doctor y su plática de esta noche. Muchas gracias, Javi, por la presentación. Bueno, como ya les comentó Javier, yo soy patólogo clínico veterinario y realicé estudios de doctorado enfocado un poco en el área de virus oncológicos. En medicina veterinaria pues no hay tantos, pero uno de ellos es leucemia viral felina. Y bueno, aparte de ser un virus oncológico, puede llegar a causar otras alteraciones hematológicas que también pueden confundirse con otros procesos y pues bueno, lo cual hace interesante el abordaje de este proceso viral, ¿no? A veces pareciera que es algo muy sencillo. Muchas veces nos basamos en pruebas básicas, pruebas tipo SNAP, pero pues justamente la idea de esta charla es un poquito profundizar en cuáles son las cuestiones que debemos de tomar en cuenta para hacer el diagnóstico de leucemia viral y bueno, entender un poquito por qué la variedad de alteraciones hematológicas, por qué algunos casos pueden ser positivos y no tener ninguna alteración y otros casos ser positivos o negativos a una prueba de lisa y presentar alteraciones asociadas a la leucemia viral felina, ¿no? Entonces vamos a ver que es más complejo de lo que se nos pinta. Y bueno, para esto hay que entender cuestiones desde la parte de virología hasta la parte de patología, fisiopatología, para ya después adentrarnos propiamente a las pruebas de laboratorio. Como les decía, esta área de la relación que existe entre el virus y el cáncer ya lleva mucho tiempo estudiándose. Desde 1910 que se descubrió cómo el insertar ciertas partículas o ciertas partes de un tumor en aves a
a otros ejemplares, pues les ocasionaba el desarrollo de estos tumores también. Y posteriormente fue evolucionando el estudio de esto en algunos otros animales. Después se vio evidencia de que también pasaba en humanos, como es el linfoma de Burkitt's, que se asocia al virus de Epstein-Barr. Y ya después, bueno, virus más conocidos como los que conocemos actualmente, como es el virus del papiloma humano, ¿no? Entonces, realmente la relación entre virus y cáncer se ha estudiado bastante a profundidad y se han encontrado bastantes variantes, digamos, entre estos virus y cómo va a ser el mecanismo por el cual desarrolla cáncer. Hay mecanismos muy complejos y mecanismos muy básicos para el desarrollo de cáncer. Y justamente la leucemia viral felina, el virus de leucemia viral felina, es un virus muy básico, no tiene oncogenes propiamente, pero pues, realmente la forma en la que va a desarrollar este proceso oncológico va a estar asociado al sitio donde se inserta dentro del genoma del huésped. Vamos a ver que este virus forma parte del género de los retrovirus. Y bueno, aquí dentro de este género podemos encontrar dos familias importantes. La gama retrovirus, que es donde está la leucemia viral felina, y en el lentivirus, hablando del virus de inmunodeficiencia felina, ¿no? Hablando de gatos, son las dos entidades virales de mayor relevancia. Podemos incluir a Panleucopenia felina y algunos otros virus, pero hablando de procesos hematológicos oncológicos, leucemia viral felina y el virus de inmunodeficiencia felina son los más relevantes en este sentido con la medicina felina. Y realmente este virus, pues se conoce también su capacidad oncogénica desde hace mucho tiempo, desde 1964 ya se había estudiado cómo partículas virales podían ser aisladas a partir de células neoplásicas o de células de linfosarcoma en gatos infectados. Y una vez que se empezó a hacer el estudio con respecto a estas características virales, pues se veía que realmente era un virus muy sencillo. Presenta dos cadenas de RNA, presenta algunas proteínas de superficie y proteínas que son necesarias para llevar a cabo su replicación. Entonces realmente no tiene como tal cambios o variantes significativas para poder asociar propiamente a los problemas oncológicos, aunque ya cuando se empezaron a hacer estudios moleculares más complejos, más específicos, se identificó que justamente sus genes no son oncogenes, son genes propiamente relacionados con la producción de proteínas asociadas a la estructura viral o a proteínas no estructurales que son necesarias para la replicación del virus. Pero justamente estos genes están delimitados por unas sustancias, unas secuencias que se conocen como secuencias LTR, que justamente en estas secuencias hay promotores o potenciadores de los genes, digamos que son otro tipo de genes, por ponerles un nombre, que van a encargarse de potenciar o de activar a los genes virales. Entonces, realmente lo que pasaba o lo que pasa en estos casos es que estos potenciadores, cuando se insertan cerca de un oncogen, van a activarlo y entonces esto va a ocasionar que se produzca la enfermedad oncológica, ¿no? Entonces a esto se le conoce como mutagénesis insercional. Básicamente se inserta el provirus, o sea, el RNA necesita transformarse a ADNA para insertarse. Una vez que se inserta en el genoma del huésped, si esta inserción ocurre cerca de un oncogen, estos promotores van a ocasionar que el oncogen se active y entonces vamos a tener mutagénesis insercional y eso es lo que va a derivar en el desarrollo de desórdenes linfoproliferativos. Y otra posibilidad es la inmunosupresión derivada también de algunos subtipos virales muy particulares, ¿no? Entonces, estas son las dos características típicas por las cuales la leucemia viral felina va a causar patogénesis en los individuos afectados, ¿no? Y bueno, un punto importante hablando en nuestro país, en México, es la prevalencia que podemos observar de la leucemia viral felina. Generalmente, si nosotros solemos leer artículos publicados en Estados Unidos, en Europa, vamos a encontrar que lo mencionan como una enfermedad ya muy controlada, con un porcentaje muy bajo de prevalencia. Pero si nosotros nos enfocamos en los estudios que se han hecho ya en la región de Latinoamérica, pues vamos a ver que el porcentaje todavía es significativo. De hecho, en esta guía donde se evalúa las enfermedades retrovirales de los gatos, leucemia viral felina se encuentra, la prevalencia, hablando de Latinoamérica, se encuentra solo por debajo de algunas regiones de África, ¿no? Entonces esto quiere decir que todavía en nuestra región,
pues hay mucha prevalencia de leucemia viral felina. Entonces, por eso la relevancia de que nosotros comprendamos esta patología, entendamos cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las maneras de controlarlo, porque al final de cuentas nuestras poblaciones todavía son muy propensas a desarrollar alteraciones hematológicas asociadas a la infección, cosa que a lo mejor en algunas regiones de Estados Unidos, de Europa, pues ya está más controlado y por eso lo descartan como una posibilidad o como una de las posibilidades principales en el desarrollo de estas alteraciones, ¿no? En esta misma guía se mencionan los factores de riesgo que ocasionan una mayor prevalencia de leucemia viral felina y justamente hablan de acceso al exterior, de contacto estrecho con gatos positivos, de la presencia de otras enfermedades orales, abscesos, enfermedades respiratorias o sistémicas en general, y el hecho de que el ejemplar venga de una cría, o sea una cría que venga de una gata infectada, ¿no? Entonces, básicamente, podemos darnos cuenta que todos estos factores de riesgo, pues en la mayoría de las poblaciones que nosotros vamos a abordar, se cumplen. Sí, en el país es muy difícil que haya gatos que solamente estén dentro de casa, la mayoría tiene acceso al exterior. En muchas ocasiones vienen de criaderos, entonces es un contacto estrecho con otros gatos y si no se lleva a cabo una adecuada medicina preventiva en estos criaderos, bueno, pues no sabemos cuántos son positivos, cuántos son negativos, no hay una buena separación de estos individuos, ¿no? Y entonces en estos estados también muchas veces los gatos son adquiridos por que vienen de la calle y son adoptados, ¿no? O rescatados, como luego le llamamos. Entonces muchas veces ya traen enfermedades que pudieran ser un factor predisponente al desarrollo o a la replicación viral. Y bueno, a lo mejor obtenemos una gata que ya viene gestante y que justamente ya es positiva al virus, ¿no? Entonces realmente, pues la mayoría de las poblaciones con las cuales yo me he topado aquí en el país, pues cumplen con alguno de estos criterios como factores de riesgo. Entonces, pues es muy importante tomar en cuenta justamente esta parte para que nosotros entendamos que la leucemia viral felina en México aún es una enfermedad con mucha importancia. Dentro de la prevención o el manejo de prevención que se maneja en esta misma guía, hablan de la esterilización temprana, la vacunación para la leucemia viral felina y el procurar un estilo de vida indoors. Sin embargo, les digo que pues, no siempre se va a cumplir esto, ¿no? Con respecto a la vacunación, también es muy importante tomar en cuenta que previo a una vacunación, pues yo debo de llevar un control o una secuencia de pruebas para poder confirmar que efectivamente la enfermedad no está presente en el gatito que estoy analizando, ¿no? Entonces también es muy importante, no solo como diagnóstico, sino como para iniciar el calendario de medicina preventiva, conocer cuáles son las posibilidades en cuanto a las pruebas de laboratorio, cuáles son las diferentes eh, presentaciones que voy a tener en el laboratorio. Con respecto a el estado de epidemia o cómo el virus va a introducirse al organismo y va a ser excretado a través de líquidos, bueno, básicamente el contacto es oronasal, ¿sí? Generalmente a través de la saliva va a ser que entre en el gato que inicia la infección. Y hay una infección o una etapa virémica primaria donde el virus se va a insertar justamente en el tejido linfoide de la zona regional. Ya posteriormente, una vez que infecta este tejido linfoide, los linfocitos afectados van a empezar a migrar a través de todo el torrente sanguíneo y entonces viene ya una segunda etapa de infección, ¿sí? Donde ya el virus ya se encuentra dentro de médula ósea y entonces ya las células que son producidas por la médula ósea, todas las células que provienen de la hematopoiesis, van a presentar también partículas virales y esto va a ocasionar que, bueno, el virus se disemine por toda la circulación sanguínea, ¿no? Y alrededor de 3 a 8 semanas, el virus ya va a estar presente en glándulas salivales, por ejemplo, o también va a poder ser excretado a través de orina o heces, y entonces este gato ya puede ser infectivo. Ahora, para que esto ocurra, el virus se tiene que mantener replicando. Vamos a ver que un gato puede estar infectado sin que el virus se esté replicando en el organismo, ¿no? Digamos una infección latente, donde está presente el virus,
pero no está replicándose, entonces no hay excreción del mismo. Entonces también es importante identificar estas etapas o estos posibles estadios de la infección para las recomendaciones que se le van a dar al propietario. ¿De qué va a variar todo esto? Bueno, una cuestión importante es el subtipo de leucemia viral felina a la cual me estoy enfrentando, porque no todos los subtipos se desarrollan de la misma forma. Tenemos el subtipo A, que es el transmisible, es el que siempre vamos a encontrar en el medio ambiente, ¿sí? Es el que un gato va a a adentrarse en un gato y este va por mutaciones o por recombinaciones a transformarse en otras variedades, ¿sí? Entonces el infectivo siempre va a ser el subtipo A y cuando este subtipo A sufre algunas recombinaciones con otras secuencias virales que ya están dentro del gato desde siempre y que por sí solas no son dañinas, pero al introducir el subtipo A se recombinan y este subtipo que se genera es el subtipo B. Y este va a ser el que más se asocia al desarrollo de linfoma o procesos leucémicos. También podemos tener una mutación una vez que el subtipo A entra a el organismo, una mutación donde hay una variación en uno de los genes que generan las proteínas de superficie y entonces en vez de tener afinidad por ciertas proteínas va a tener afinidad por otras que están relacionadas con la hematopoiesis y entonces este subtipo va a estar más asociado a procesos de anemias, ¿no? Anemias aplásicas, por ejemplo, va a atacar principalmente a la línea de maduración de los eritrocitos, entonces en estos casos lo que vamos a observar con mayor frecuencia es una anemia aplásica. Y por otro lado tenemos el subtipo T, que afecta a una de las subvariedades de los linfocitos T, por eso de ahí el nombre de T, y se considera como un subtipo citopático. Entonces, al afectar a una de las células de la defensa, pues va a ser un subtipo que cause inmunosupresión, ¿no? Entonces, de aquí, de entrada, ya tenemos estas variantes que van a definir cuál va a ser el desenlace, ¿sí? Donde podemos observar el desarrollo de linfoma, anemias aplásicas o inmunosupresión. Pero dentro de estos subtipos todavía hay variantes. Yo podría encontrar una variante específica del subtipo B, una variante específica del subtipo C, y vamos a ver que dentro de estas variantes también podemos encontrar asociación con patologías muy particulares. Entonces, por eso ha cobrado mucha fuerza el retomar los estudios de leucemia viral felina, ya no en el sentido de si se asocian o no a linfoma o leucemia, sino más bien ver qué variantes particulares hay en una región específica y que pudieran estar asociadas a un tipo particular de linfoma, a un tipo particular de leucemia, a un tipo particular de anemia, porque justamente el identificar estas variantes puede permitirnos tener ya como más claro cuál va a ser el objetivo terapéutico, a lo mejor adentrarnos más en cuestiones de vacunación, ver posibles variaciones. Entonces, realmente en la actualidad, el enfoque que se le está dando al estudio de la leucemia viral felina es encontrar estas variantes genéticas que van más allá de los subtipos y que pudieran estar implicadas en patologías muy particulares. Hablando de la patogenia, pues, como ya les decía, nosotros podemos encontrar desde una anemia aplásica, donde si nosotros evaluamos la médula ósea en estos pacientes, pues vamos a encontrar que hay disminución específicamente de la línea de maduración de los eritrocitos. Podemos encontrar mielosupresión, donde vamos a encontrar alteraciones a todos los niveles de las células que se producen en médula ósea, o sea, tanto eritrocitos como los leucocitos como plaquetas. Inmunodeficiencias, donde vamos a observar una depresión de tejido linfoide o de células linfoides de tipo T. Y el desarrollo de procesos neoplásicos, ¿no? Ya sea leucemias o linfomas. ¿Y de qué va a depender esto? Pues ya veíamos, el sistema inmune del huésped va a ser muy importante, ¿sí? Porque no es lo mismo que el virus se introduzca o ataque a un gato que tiene un sistema inmune lo suficientemente fuerte para que lo elimine, a un gato que de alguna manera está inmunocomprometido. El nivel de exposición también va a ser muy importante. Puede ser que un gato se infecte a través de un único contacto porque se escapó de casa solo una vez
Y entonces esta infección a lo mejor no es lo suficientemente fuerte para que el virus se mantenga replicando, sino que en su momento se controla esa replicación viral y logra eliminarse la infección, ¿no? Y como ya veíamos, el subtipo viral, ¿no? También es importante conocer que dependiendo de qué variante del virus afecta al gato, vamos a observar alteraciones patológicas diferentes. Y bueno, el abordaje diagnóstico siempre inicia con las pruebas de rutina, ¿no? A lo mejor no son específicos, pero nos van orientando o desde la perspectiva del patólogo clínico vamos identificando que algo no anda bien y que se necesita hacer pruebas complementarias para descartar la posibilidad de que haya esa infección, ¿no? Hablando del hemograma, si nosotros vemos anemia, si vemos trombocitopenia, si vemos linfopenia o linfocitosis, o si se reportan linfocitos atípicos, ¿sí? Muchas veces nosotros podemos observar blastos como tal, ¿sí? En esta fotomicrografía podemos ver un linfocito maduro, es casi del tamaño de un eritrocito y presenta muy poco citoplasma, pero si ya lo que estamos viendo son células de 3, 4 veces el tamaño de un eritrocito o de un linfocito maduro, o incluso podemos evidenciar la presencia de blastos, o el hecho de que ya haya blastos en circulación, eso ya no es normal, y eso nos habla ya de un proceso leucémico. Y si se trata de un gato, si cumple con los criterios que mencionábamos anteriormente, muy probablemente sea secundario a leucemia viral felina. Pero muchas veces no es tan claro, muchas veces no evidenciamos el nucleolo o los linfocitos no están tan grandes, sino que son más bien medianos, y entonces se reportan como linfocitos atípicos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no es el linfocito maduro normal, pero tampoco tengo la suficiente evidencia en el frotis sanguíneo para reportarlo como un blasto, ¿no? Entonces lo dejo como un linfocito atípico con la intención de que se le dé seguimiento a ese estudio. Y pues bueno, ¿qué seguimiento se le podría dar? Podríamos hablar de las inmunocromatografías, digo, tomando en cuenta que estas alteraciones linfocíticas muy probablemente tengan un origen retroviral, pues sería bueno descartar a través de inmunocromatografía la presencia de leucemia y sida felinos, ¿no? Entonces, estas nos van a hablar de una replicación activa, ¿sí? Si yo encuentro una prueba de leucemia viral felina positiva, de inmunocromatografía, lo que me está diciendo es que hay partículas virales en circulación. Entonces el virus se mantiene activo y está liberando partículas virales. Pero les decía anteriormente, no todos los procesos infecciosos por los cuales cursa un paciente con leucemia viral felina van a tener la replicación viral. En algunos casos va a estar presente la infección sin que haya replicación viral. ¿Qué quiere decir eso? Que no todas las pruebas de inmunocromatografía me van a dar positivo en casos donde haya una infección donde no hay replicación, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y qué tendría que hacer en estos casos? Bueno, ahí tendría que complementar con PCR, ¿sí? Utilizando la técnica de PCR, lo que yo voy a identificar justamente es que ya se haya generado el provirus y que el provirus esté dentro del genoma del huésped y entonces está la enfermedad en un periodo de latencia. Si esa enfermedad, si ese provirus se insertó cerca de un protooncogen, pudiera ocasionar el desarrollo de alteraciones linfoproliferativas, sin que necesariamente esté replicando propiamente. Entonces, por eso es muy importante la complementación de la prueba de ELISA con la prueba de PCR. Y tenemos otras técnicas, por ejemplo, se puede hacer PCR transcriptasa reversa, donde lo que se evalúa es el RNA en glándulas, en saliva propiamente. Esto lo podríamos hacer para identificar infecciones muy tempranas. Si tuviéramos un gato que tuvo una única exposición y queremos descartar que de forma temprana que haya estado en contacto, bueno, a través de la PCR transcriptasa reversa, podríamos hacer esto. La inmunohistoquímica se utiliza más en tejidos cuando ya queremos encontrar una asociación, por ejemplo, si tenemos un caso de linfoma y quisiéramos identificar si ese linfoma se asoció o estaba implicado en leucemia viral felina, podemos hacer inmunohistoquímica utilizando una de las proteínas de superficie, que es la proteína GP70 y que va a identificar justamente la presencia de el virus o de partículas virales en ese tejido neoplásico.
Y algo que no se hace aquí en México, pero que también a lo mejor sería interesante que se incorporara por el protocolo que se utiliza de abordaje, sería la evaluación de anticuerpos, ¿no? Donde podríamos ver si hubo contacto o no con ese agente y, bueno, cuál fue la respuesta del organismo. Con respecto a las pruebas de inmunocromatografía, podemos ver que hay diferentes porcentajes de valor predictivo y valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, dependiendo de la marca que se esté utilizando. Este fue un estudio que se hizo ya hace tiempo, donde se incluyeron diferentes marcas y se hizo justamente con la intención de encontrar la sensibilidad y la especificidad de las diferentes pruebas. Al final de cuentas, los mismos autores concluyen que todas las pruebas tienen una aceptable sensibilidad y especificidad, y la recomendación que ellos establecen es que si en una primera prueba yo encontré un resultado negativo, pero tengo sospecha o quiero confirmar y hacer el protocolo completo, la recomendación es que en la segunda prueba que realice, pues utilice una de las otras marcas, ¿no? Como para tener esta variedad y que no haya una asociación directa con la especificidad o sensibilidad de la prueba que estoy utilizando. Pero en general ellos concluyen que todas las pruebas tienen una sensibilidad y especificidad que son completamente aceptables como pruebas diagnósticas. Ahora, con base en esto, tenemos los tipos de infección. Cuando un gato entra en contacto con leucemia viral felina, podemos ver que puede tener una infección de tipo abortiva, regresiva, progresiva o focal. Y de esto va a depender que nosotros encontremos las distintas alteraciones que ya mencionábamos en las pruebas de laboratorio. Si la infección es abortiva, lo que significa es que el gato estuvo en contacto con el virus, pero el sistema inmune del gato fue lo suficientemente fuerte para no dejar que se insertara en el genoma, para no dejarlo replicarse y básicamente lo eliminó. ¿Sí? Si nosotros a estos gatos les hacemos una prueba de inmunocromatografía o prueba de ELISA y tratando de identificar la proteína P27, que es lo que identifican estas pruebas, la vamos a encontrar negativa porque el sistema inmune del gato no permitió que el virus se replicara. Si hacemos una prueba de PCR también para identificar la presencia del provirus, lo vamos a encontrar negativa porque lo mismo, el sistema inmune del gato no permitió que el virus, el provirus, se insertara dentro del genoma, ¿no? Lo que podríamos encontrar son anticuerpos, pero les digo que esto no es algo que se haga de rutina en los laboratorios aquí en México. Entonces, básicamente, estos gatos podrían cursar fácilmente como un gato negativo, ¿sí? A menos que tuviéramos la posibilidad de medir anticuerpos, sabríamos si ya ha sido expuesto anteriormente a la infección por leucemia viral felina. Después tenemos el paciente regresivo, que son pacientes que dan positivos a leucemia viral felina en una primera prueba de inmunocromatografía, pero cuando hacemos una segunda prueba, esta puede salir negativa, ¿sí? Porque solamente se va a mantener positivo por un periodo de 3 a 5 semanas. Lo que sí va a salir positivo en la segunda determinación va a ser el PCR. ¿Qué quiere decir esto? Que el virus ya no está replicando porque en la segunda prueba de ELISA salió negativo, pero sí fue lo suficientemente el tiempo de infección como para que el provirus se insertara dentro del genoma y por eso la PCR me está dando positiva. ¿Sí? ¿Qué quiere con esto que interpreto? Que la infección está latente, ¿no? Una infección regresiva es una infección latente donde el virus se mantiene dentro del genoma, pudiera desarrollar alteraciones hematológicas. Más adelante vamos a ver una serie de casos clínicos, pero si nosotros nos basamos solamente en las pruebas de ELISA, no vamos a encontrar positividad en esos casos. Y el ejemplo más característico es la infección progresiva, donde la presencia de proteína en circulación, proteínas víricas en circulación, siempre va a estar positiva, ¿sí? Si yo hago una primera prueba, me va a salir positiva. Si hago una segunda, tercera, cuarta prueba, siempre va a salir positiva. Y si hago la PCR, también va a salir positiva, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el virus ha encontrado un lugar donde puede replicarse, donde puede progresar y entonces siempre se mantiene positivo, ¿no? Entonces, estos gatos, los progresivos, son los que tienen mayor posibilidad de desarrollar desórdenes linfoproliferativos. Sin embargo, no quiere decir que los regresivos no lo vayan a desarrollar.
Justamente esa es la parte como relevante del abordaje de leucemia viral felina, ¿no? Que pudiéramos tener pacientes regresivos que desarrollan procesos linfoproliferativos y también me han tocado pacientes progresivos que llevan 2, 3 años sin ninguna alteración. Y tenemos otra presentación que es la focal, donde se ha reportado de manera casi incidental la presencia de partículas virales, ¿sí? A través de inmunohistoquímica, evaluando la proteína GP70, o la presencia de el provirus en tejidos específicos. Puede ser en un linfonodo, puede ser en vaso, puede ser en glándula mamaria. Sí, pero no se ha reportado en sangre periférica, en médula ósea, simplemente está en un tejido muy particular. La relevancia de esta infección focal desde el punto de vista diagnóstico no está del todo clara. Se ha reportado, les digo, más como un hallazgo anecdótico, pero pues bueno, es otra variante que tenemos que tomar en cuenta. Y con base en esto, con base en esas variedades, en esas posibilidades de infección, el abordaje diagnóstico ideal que tendríamos que considerar en los gatos que vamos a abordar por primera vez o que se quiere descartar leucemia viral felina, sería 2 pruebas de ELISA con una diferencia de 2 a 2,5 meses y una prueba de PCR en la segunda determinación de ELISA, ¿sí? Ese sería el protocolo completo. Yo entiendo que muchas veces los propietarios no acceden a todos los protocolos, entonces vamos a ver cómo sería la combinación más adecuada. Si yo ya hice una ELISA inicial, ¿sí? A los 2 meses, 2 meses y medio, lo ideal sería hacer otra ELISA y yo esperaría que me saliera negativa. Pero bueno, digamos que el propietario no me autorizó la prueba de ELISA, solo me autorizó una segunda prueba. Preferiría irme a hacer la de PCR, ¿sí? Después de haber hecho la ELISA inicial, para también descartar que esté la presencia del provirus. Y con esto descarto que haya replicación viral y que haya presencia del provirus. Entonces prácticamente puedo hablar de una etapa libre de infección de leucemia viral felina, ¿no? Puede ser abortivo, que sí estuvo en contacto pero lo eliminó, o que nunca ha estado en contacto con leucemia viral felina. Si yo tengo una prueba de ELISA inicial negativa, pero tengo solamente la posibilidad de hacer una segunda prueba y en esa segunda prueba decido hacer la PCR y me sale positiva, entonces puedo identificar a este paciente como un enfermo regresivo, si tiene la enfermedad latente. Y no está replicando el virus, pero sí hubo formación de provirus dentro del genoma del huésped, ¿no? Y eso me lo está dando el DNA. Aquí podría yo brincarme la segunda prueba y hacer directo el PCR, pero si sale positivo, sí sería bueno en este punto retomar la posibilidad de hacer la ELISA, porque puede ser que ahora me salga también positiva, entonces más bien se trataría de un paciente progresivo. Yo la estoy descartando a este punto porque la primera me salió negativa, ¿no? Y si me sale negativo el PCR, bueno, pues ya es libre de infección. Pero si me sale positivo el PCR, lo ideal sí sería hacer la otra ELISA para descartar que se trate de un proceso progresivo. ¿Sale? Si yo hago la primera prueba de ELISA y me sale positivo, ahí sí necesariamente tengo que hacer una segunda prueba de ELISA. Si esta me sale negativa, bueno, pues también tendría que hacer el PCR para descartar que haya una infección latente. Si sale el negativo, es abortivo. ¿Qué quiere decir? Si hubo contacto con el virus, pero no se permitió la inserción, no hay replicación en una segunda toma de muestra y no se permitió la inserción del genoma dentro del huésped. Entonces la infección queda como abortiva. Si igual tengo una prueba de ELISA inicial positiva, después a los 2 meses y medio me sale negativa, pero la PCR sí sale positiva, lo mismo que acá arriba, ¿no? Tengo una infección regresiva en un estado latente. Y como ven, aquí como salió positiva la primera prueba de ELISA, pues la segunda sí es obligatoria. Acá como salió negativa, yo me brinqué la segunda tratando de apoyar un poco la economía del propietario y me voy a hacer la prueba de PCR, pero si sale positiva, lo ideal sí sería hacer nuevamente esta prueba, ¿no? Para identificar si el paciente es efectivamente regresivo o si es progresivo. ¿Qué quiere decir que sea progresivo? Que voy a tener 2 pruebas de ELISA positivas y una PCR también positiva, ¿no? En estos casos, el virus está constantemente replicando y ya está inserto dentro del genoma del huésped y estos pacientes
van a ser más propensos al desarrollo de desórdenes linfoproliferativos asociados a leucemia viral felina. ¿Sale? Entonces, esto es lo primero que yo debo de contemplar para el abordaje de estos pacientes. Es la primera fase, digamos, para entender cómo descartar esta enfermedad o esta infección, ya sea en individuos que apenas voy a someter a medicina preventiva o en individuos donde yo tengo cierta sospecha por lo que observaron en hematología. Y bueno, existen diferentes guías que pueden ahorrarnos o incluirnos más pruebas dependiendo de si hay sospechas o no de la infección por leucemia viral felina. Sí, básicamente lo que yo les decía de nos ahorramos una prueba es más aplicado a si ya tengo sospechas de leucemia viral felina, ¿no? Con una sola prueba de ELISA y la PCR yo puedo tratar de identificar si el paciente está en un estado progresivo, regresivo o la infección es poco probable. ¿Sí? Si el paciente tiene, digamos, alteraciones hematológicas que se asocian a leucemia viral felina, una leucemia, una linfocitosis con linfocitos atípicos o incluso ya linfoma, o es un paciente que estuvo en contacto con otro gato positivo y que viene con depresión, con pérdida ponderal, hallazgos a lo mejor sistémicos, pero que si pudiéramos asociar a la leucemia viral felina, a lo mejor me enfoco en un diagnóstico rápido donde hago una prueba de ELISA y dependiendo de cómo me dan los resultados, si me da resultado positivo y ya tengo estas posibilidades, pues lo identifico como un paciente progresivo y asocio las alteraciones a la leucemia viral felina. Pero si me da la ELISA negativa, bueno, hago la PCR y entonces se trataría de un paciente regresivo. ¿Sí? Tiene alteraciones asociadas a la leucemia viral felina, pero no se está replicando el virus. Sin embargo, si yo hago un PCR, voy a ver que sí está latente. Y hay casos donde vamos a tener esta posibilidad, lo vamos a ver más adelante con un ejemplo de caso. Si yo veo que tanto la ELISA como la prueba de PCR son negativas, bueno, pues es muy poco probable que sea la infección. Podría tratarse de un desorden linfoproliferativo primario que no está asociado a leucemia viral o alguna otra patología, ¿no? El virus de inmunodeficiencia felina también se asocia al desarrollo de estos procesos linfoproliferativos. Y para el caso de individuos sanos, el protocolo es básicamente el mismo que les presentaba en la tabla anterior, ¿no? Lo ideal es dos pruebas de ELISA y una PCR en esa segunda prueba. Y dependiendo de las combinaciones de resultados, yo puedo ver si hay poco probabilidad de infección, si hay posibilidad de que sea un paciente progresivo, regresivo o incluso un paciente abortivo, ¿no? Que básicamente esto es lo que veíamos en la tabla anterior. Ahora, ¿cuáles son los síndromes o las alteraciones que pudieran tener asociación con leucemia viral felina? Se habla de que hasta un 62% o hasta 62 veces va a ser más probable el desarrollo del linfoma en gatos positivos a leucemia viral felina que en individuos sanos. E incluso si hablamos de inmunodeficiencia felina, hasta 5 veces más probable, ¿no? Entonces todavía es más factible el linfoma por leucemia viral felina que por inmunodeficiencia felina. La supresión en médula ósea puede ser común, sobre todo si ya hay mieloptisis, o sea, si el paciente ya desarrolló linfoproliferación que migró a médula ósea y está disminuyendo las otras líneas celulares. En el virus de inmunodeficiencia felina, principalmente lo que se observa es neutropenia. Problemas neurológicos son muy raros, a menos que ya el linfoma haya causado metástasis, que no es común, pero puede suceder. Y en virus de inmunodeficiencia felina también es muy raro y aquí se asocia directamente a la influencia del virus. Casos de inmunodeficiencia podría ser cuando se trata del subtipo T, ¿sí? Y si también ya es un subtipo que generó linfoma y este linfoma migró a médula ósea causando mieloptisis, o sea, sustitución del tejido normal, entonces va a tener neutropenia y es más propenso al desarrollo de procesos eh, asociados a inmunodeficiencia, ¿no? Y bueno, un virus de inmunodeficiencia felina per se es un virus que causa inmunodeficiencia afectando los linfocitos CD4. Eh, la anemia hemolítica inmunomediada es un desorden también asociado a leucemia viral felina
Puede ser primaria, que las partículas virales ocasionen esta respuesta autoinmune hacia las células eritrocíticas, o puede ser secundaria debido a que la leucemia viral felina puede ocasionar inmunosupresión al paciente y esa inmunosupresión puede ocasionar infecciones concomitantes como micoplasmosis y esa micoplasmosis puede causar la anemia hemolítica inmunomediada. Y en el virus de inmunodeficiencia felina, la hiperglobulinemia puede causar depósitos de complejos inmunes, entonces podemos tener glomurulonefritis, uveitis como signos característicos. Y la estomatitis en leucemia viral felina es común y en inmunodeficiencia viral felina es muy común, ¿no? Entonces vemos que tenemos cierto patrón de relación entre la leucemia viral felina y virus de inmunodeficiencia felina, por eso debemos de hacer el abordaje completo para descartar cualquiera de las dos posibilidades. También hay protocolos para el abordaje de inmunodeficiencia felina. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a observar en estos casos? El linfoma es lo más característico y es lo que más asociamos a leucemia viral felina. Sin embargo, no todos los casos de linfoma se asocian a leucemia viral felina, ¿sí? Así como no todos los casos de leucemia viral felina van a desarrollar linfoma. Si yo veo en un aspirado de linfonodo esta población linfoide homogénea constituida principalmente por linfoblastos, pues tengo la certeza de que se trata de un linfoma, ¿no? Y si es un felino, digamos que está entre los 2, 3 años, no tiene medicina preventiva, muy probablemente se trate de un linfoma secundario a leucemia viral felina. Habría que hacer las pruebas particulares, pero muy probablemente ese sea el origen. La leucemia linfoblástica, sí, es otro tipo de neoplasia de origen linfoide, que esta ocurre directamente en médula ósea, donde vamos a observar justamente esta proliferación de linfocitos inmaduros en sangre periférica. También podemos observar anemia hemolítica inmunomediada, ¿sí? Ya sea de origen primario o por la presencia de micoplasmas, lo cual va a ocasionar esta destrucción descontrolada de los eritrocitos asociada al desorden perdón, al desorden retroviral. También una vez que se inserta dentro de la médula ósea, el virus puede causar displasias en la maduración. Por ejemplo, aquí vemos estos eritrocitos inmaduros y vemos cómo los núcleos son muy variantes, a pesar de que ya no deberían de salir con núcleo. Estos eritrocitos salen con núcleo y todavía estos núcleos son de un tamaño bastante grande, ¿no? O vemos células de la línea mieloide también inmaduras ya en circulación sanguínea. Entonces esto habla de cambios displásicos que los podemos ver en circulación e incluso también en médula ósea, ¿no? Como vemos aquí esta célula que tiene su división de dos núcleos, pero aparte tiene como un núcleo satélite aquí a la periferia, ¿no? O esta otra donde vemos justamente esta división que está formando tres núcleos. Esto pues no es normal y sugiere procesos displásicos, en este caso ya a nivel de médula ósea. Entonces, bueno, como vemos, la variedad de alteraciones es bastante considerable y las presentaciones que vamos a obtener también son variables, entonces me gustaría complementar la charla con una serie de casos clínicos para tratar de ejemplificar la mayoría de los casos que estuvimos mencionando, ¿no? Entonces, a lo mejor este es el caso como más característico, el que todos asociamos y cuando llega a la clínica decimos, tengo que descartar sí o sí leucemia viral felina, ¿no? Europeo doméstico, macho de 5 meses, lo adoptaron de la calle un mes atrás y convive con un gato que es positivo a leucemia viral felina. O sea, es un gatito pequeño que al ser adoptado de la calle no sabemos si viene de una población que ya haya estado infectada, si su madre estuvo infectada, si trae alguna otra enfermedad sistémica, pero para colmo, lo meten a un ambiente donde hay un individuo positivo a leucemia viral felina. Entonces, pues obviamente se le hace el abordaje y sale positivo, ¿no? Este paciente llegó primero como a consulta general y bueno, por la historia clínica se decidió hacer la prueba de inmunocromatografía y al resultar positivo se instauró un protocolo de interferón, pero pues al determinado tiempo no evolucionó muy bien, básicamente más de un año. En ese año tuvo unas 2 visitas, yo creo, al hospital de especialidades donde no se le veía mucha alteración, pero para el día 425, pasado ya un año de este tratamiento, acude con depresión, anorexia, pérdida de masa muscular y mucosas pálidas.
Y lo más característico era una linfadenomegalia generalizada, evidente en linfonodos mandibulares, popliteos y axilares. Entonces, aparte, pues el paciente se mostraba en un estado mental deprimido, presentaba las mucosas pálidas, condición corporal 2 de 5, 37,6 grados de temperatura y 7% de deshidratación. Entonces, realmente ya venía en un estado bastante mal y, pues bueno, la linfadenomegalia generalizada nos hacía sospechar de la implicación de leucemia viral felina, la cual ya había presentado positividad un año atrás, ¿no? Se le hace un hemograma donde se observa esta anemia severa y pues bueno, básicamente no era regenerativa, podemos ver que no hay respuesta medular, también tiene trombocitopenia, ¿sí? Podríamos referirnos a esto como una bicitopenia y tiene una leucocitosis muy marcada por la presencia de blastos, ¿sí? Era una leucemia propiamente. Vemos que eran 600 leucocitos, de los cuales 400, dos terceras partes, correspondían con blastos, ¿no? Esta es una fotomicrografía del frotis al 10 por, y podemos ver cómo había más blastos que eritrocitos prácticamente, ¿no? Entonces, pues bueno, desde aquí ya nosotros sospechábamos de la implicación de leucemia viral felina. Se hace la evaluación del frotis sanguíneo, donde justamente lo que se observa son estas células que ya les había mostrado anteriormente, estas fotomicrografías. Son linfoblastos bien diferenciados, los cuales presentan evidentemente un nucleolo. Con esto podemos identificar que son linfoblastos y bueno, la única causa por la cual nosotros podríamos ver linfoblastos es por una leucemia, ¿no? Una leucemia linfoblástica. Y tomando en cuenta la historia del paciente, pues era una leucemia linfoblástica, la cual asociábamos a leucemia viral felina. El paciente lamentablemente ya estaba en un estado muy crítico, los propietarios deciden practicar eutanasia y bueno, se realiza la necropsia. Básicamente por interés académico decidimos realizar la evaluación de médula ósea, sabiendo que íbamos a encontrar esta proliferación de células linfoides. Sí, es una médula ósea hipercelular donde al hacer la inmunohistoquímica encontramos un marcaje positividad para CD79, lo cual nos indica el origen linfoide de estas células. Entonces, pues bueno, este es el caso típico, ¿no? Un gato joven, menor a 2 años, con medicina preventiva no vigente, con exposición o historia de exposición o probable exposición a leucemia viral felina, y pues bueno, que se mantiene progresivo y desarrolla una leucemia linfoblástica. Vamos a ver este otro caso, que es un europeo doméstico de 3 años que se presenta con mucosas pálidas, depresión, deshidratación del 6%, y este también le hacen la prueba de ELISA y sale positivo a leucemia viral felina. Entonces vemos anemia, ¿sí? En este caso es una anemia moderada, la cual es altamente regenerativa. Entonces esto contrasta con el caso anterior, porque en el caso anterior lo que estaba pasando era una mieloptisis, o sea, las células neoplásicas estaban ocasionando que no se produjeran más células de la línea roja y entonces había una anemia no regenerativa. En este caso tenemos una anemia regenerativa, ¿no? Y a la hora de evaluar el frotis sanguíneo y hacer algunas otras pruebas complementarias, vemos que hay esferocitosis y hay aglutinación, lo cual me indica que esta anemia es inmunomediada. Entonces tengo un proceso inmunomediado, tengo trombocitopenia, ¿sí? Que la historia no era muy específica para tratar de identificar la causa de esta trombocitopenia. Sin embargo, podría tratarse de destrucción como parte del proceso hemolítico que observamos, o menos probable, pero también se consideró disminución en la producción. ¿Por qué? Porque teníamos este hallazgo en el leucograma, un leucograma que pareciera ser de una inflamación crónica bastante marcada, ¿sí? Tenemos 152 de leucocitos, con 121 de neutrófilos segmentados, 4,6 de bandas, 4,6 de metamielocitos, ¿sí? Una linfocitosis y una monocitosis. Esto podría ser compatible con un proceso inflamatorio, sin embargo, el valor de leucocitosis por neutrofilia pues, es bastante marcado, ¿no? Entonces, pues nos generaba ahí un poco de conflicto. Se le hicieron seguimientos a este paciente de hemograma durante un periodo considerable de tiempo, incluso se llegó después del mes de evaluación a la evaluación de médula ósea conjunta y pues bueno, básicamente en todos los estudios que se hicieron, el paciente presentaba anemia,
y trombocitopenia. De hecho, la trombocitopenia se volvió más severa conforme fue avanzando el proceso. Y lo que nos llamaba la atención también era que la médula se mantenía regenerando, aunque la respuesta regenerativa fue disminuyendo, se mantenía como regenerativa. Y la parte del leucograma, la leucocitosis también iba incrementando, ¿no? Era como un poco como intermitente, pero en términos generales iba incrementando y poco a poco empezamos a ver más formas inmaduras en sangre periférica, sin llegar a los blastos para pensar en un proceso agudo, en una leucemia aguda, pero sí había muchos metamielocitos en circulación. Entonces, por eso en el día 34 se decidió hacer la médula ósea porque ya esta respuesta leucocitaria pues no coincidía con una respuesta inflamatoria secundaria a leucemia, a una anemia hemolítica inmunomediada, ¿no? De hecho, para el día 26 se inició tratamiento con hidroxiurea también para tratar de disminuir esta proliferación mieloide. Lo mismo que el caso anterior, para el día 90 se realiza la eutanasia porque no se encuentra mejoría clínica. Y en la evaluación de la médula ósea, lo que encontramos es una médula ósea hipercelular con un predominio de la línea mieloide bastante marcado, que junto con lo que observamos en sangre periférica, podríamos hablar de una leucemia mielocítica crónica. ¿Sí? Ya el valor de formas inmaduras era tan alto que era consistente con una leucemia mielocítica crónica. Y aunado a lo que ya veíamos en el hemograma, también estaba presente la anemia hemolítica inmunomediada. Entonces, básicamente, este paciente que era positivo a leucemia viral felina presentaba anemia hemolítica inmunomediada y una leucemia mielocítica crónica. Y es interesante el caso porque se han identificado clonas específicas, variantes de subtipos virales que generan leucemias mieloides, pero generalmente se reportan como leucemias mieloides agudas. En este caso fue una leucemia mieloide crónica. Por ejemplo, tenemos este estudio que es de una clona particular de leucemia viral felina que se desarrolla, que se asocia al desarrollo de síndrome mielodisplásico en conjunto con leucemia mieloide aguda, ¿no? Esto se realizó en Japón. Y bueno, podemos ver que si hay reportes de variaciones en las alteraciones que podemos llegar a encontrar que ya se asocian específicamente a una clona particular. Si se dan cuenta, aquí mismo nos menciona en el título de la publicación que se ubica una variación muy particular en la región LTR, ¿no? La Long Terminal Repeat, que era la que les decía que se encuentran en ambos extremos de donde están los genes del virus. Estas regiones LTR son las que se encargan de promover la activación de los genes, pero que pueden activar protooncogenes, transformándolos en oncogenes. Y bueno, aquí esa es la región que se estudió y se determinó que esa clona era la que estaba asociada a este síndrome mielodisplásico y a la leucemia mieloide aguda de este paciente. Hay otros estudios que hablan también de neutropenia responsiva a esteroides asociada a la leucemia viral felina. Básicamente es como si fuera un proceso autoinmune, pero en vez de atacar a los eritrocitos, ataca a los neutrófilos. Y entonces tenemos básicamente el hemograma neutropenias constantes. ¿Cuál sería como la pauta en estos pacientes? Neutropenias que permanecen, generalmente solamente es neutropenia, con recuento de plaquetas y el recuento de eritrocitos dentro de valores. Y lo que me ayudaría a dar el diagnóstico de una neutropenia responsiva a esteroides sería si en médula ósea encuentro justamente la neutrofagia por parte de los macrófagos, ¿no? Como se ve aquí en estas secciones que estamos señalando con la flecha. Ese sería el abordaje o la confirmación de que se trata de una neutropenia responsiva a esteroides. Obviamente, si nosotros ya descartamos todas las posibilidades y iniciamos protocolo con esteroides para ver si hay una respuesta favorable, pues también podríamos llegar al diagnóstico, ¿no? Pero si queremos tener la certeza previa a la administración de esteroides para no tener por ahí la mala suerte de que se trate de otra cosa y que los esteroides solo compliquen la situación, pues la evaluación de médula ósea sería el abordaje definitivo, ¿no?
Este otro caso es de un gato doméstico pelo corto de 8 años, macho esterilizado. Tenía medicina preventiva no vigente, convive con otro gato, su estilo de vida es indoor y como anamnesis nos mencionan que tiene vómito esporádico y diarrea desde hace 4 meses, hiporexia y pérdida de peso hace 3 meses y leucocitosis por linfocitosis hace 2 meses. ¿Sí? Tenía una leucocitosis de 60,9 con linfocitos de hasta 53,6 y le observan linfadenomegalia generalizada, ¿no? Entonces ya con estos datos, la linfadenomegalia y la linfocitosis, pues no es nada bueno, ¿no? Entonces se le hace un hemograma donde observamos una trombocitopenia ligera, pero lo más característico es justamente una leucocitosis por linfocitosis con presencia de células inmaduras. Entonces básicamente esto ya nos habla de una leucemia de blastos, ¿no? Entonces, cuando nos llega este paciente al laboratorio de patología de ahí de la facultad, con base en lo que nos reportaban de historia, la ausencia de medicina preventiva y los datos que estamos observando aquí, pues recomendamos hacer la prueba de ELISA y sale negativa, ¿no? Entonces esta primera prueba de ELISA sale negativa. Dijimos, bueno, pues no necesariamente tiene que ser asociado a leucemia. Aquí están algunas fotomicrografías de los frotis sanguíneos, donde vemos a 10 por y a 40 por, justamente esta población linfoide que era casi el tamaño de un neutrófilo, ¿no? Y algunos de ellos presentaban la forma de un nucleolo, con lo cual confirmábamos blastos, ¿no? En ese primer envío también se realizó hacer la citología de los linfonodos, se puncionó el linfonodo popliteo y también fue un poco complicado porque si bien la población no era homogénea, que es algo que esperamos ver en un paciente con linfoma, sí de repente observábamos ciertas poblaciones que presentaban como un arreglo hasta cierto punto homogéneo, ¿no? Había muchos linfocitos con esta forma de espejo de mano que se asocian a linfocitos T que pudieran estar asociados a un proceso reactivo, igual que algunos neutrófilos y macrófagos. Sin embargo, la población linfoide meramente no era completamente homogénea para hablar de un proceso linfoproliferativo neoplásico, ni lo suficientemente heterogénea para hablar de reactividad, ¿no? Entonces, la sospecha era de que a lo mejor sí ya había llegado el proceso linfoproliferativo neoplásico al linfonodo, pero lo que estábamos observando era una combinación de reactividad con propiamente la neoplasia, ¿no? Y eso vuelve más complejo el abordaje diagnóstico de estas entidades a nivel del linfonodo. Entonces, bueno, pues se hizo un comentario ahí de posible linfonodo reactivo y con base en los datos de hematología que se considera la posibilidad de infiltración neoplásica. Aquí tenemos algunas otras fotomicrografías. Justamente aquí ya vemos una población más homogénea, ¿no? En algunos de los campos. Y justamente esto era lo que nos generaba como esa problemática de identificar si todos esos linfocitos eran neoplásicos o no. En algunos casos nos parecía una población neoplásica, en otros casos más bien reactiva, entonces fue un poquito complejo el abordaje de ese linfonodo. Se decide hacer otro hemograma para el día 23, donde ya encontramos anemia. Esta anemia es no regenerativa, sigue observándose la trombocitopenia y la leucocitosis por linfocitosis con presencia de formas inmaduras, ¿no? Bastante similar a lo que habíamos observado en la prueba anterior. Entonces seguía presentando esa leucemia linfoblástica y volvimos a hacer una prueba de leucemia SIDA por SNAP, la cual volvió a salir negativa, y es cuando decidimos a esa misma muestra hacerle la prueba de PCR. Y entonces la prueba de PCR fue la que nos dio el resultado positivo. Entonces, básicamente estábamos ante un caso de un paciente regresivo, una enfermedad que se conoce como latente, que muy probablemente la inserción del virus ocasionó la mutagénesis insercional y de ahí el desorden linfoproliferativo que estábamos observando, ¿no? Y bueno, previamente se había descartado la leucemia viral felina por la prueba de SNAP, pero pues ya una vez que hicimos la PCR fue que confirmamos el proceso infeccioso. Y aquí, bueno, algunas otras fotomicrografías del frotis sanguíneo, donde vemos justo la presencia de algunas células que tienen evidencia de un nucleolo
y que podemos confirmar que se tratan de linfoblastos. Particularmente tenían una morfología muy peculiar, algunos presentaban vacuolas, mayor cantidad de citoplasma que normalmente se observa, entonces nos generaba un poco de conflicto, pero bueno, teníamos como todo el antecedente que ya mencionamos anteriormente. Y ya para terminar, este último caso, que también es muy interesante, es un gato hembra entera de grupo doméstico de 12 años que se presenta a consulta a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Veterinario de Especialidades de la UNAM por patrón respiratorio restrictivo con 3 meses de evolución, depresión e hiporexia. Básicamente, pues se abordó desde el punto de vista del problema respiratorio y resultó que tenía una efusión, ¿no? Entonces, en esa fusión se hace la evaluación citológica que corresponde, encontrando que se trataba de un piotórax, ¿no? Vemos una alta celularidad representada por neutrófilos, algunos macrófagos, y veíamos que algunos de los neutrófilos presentaban bacilos fagocitados en su citoplasma. Entonces, con esto se confirma el piotórax, ¿no? Entonces, en el hemograma que se mandó con la evaluación de líquido, pues encontramos hallazgos asociados al piotórax, ¿no? Una respuesta inflamatoria, una linfocitosis, pero que también esa linfocitosis puede estar asociada al proceso inflamatorio crónico, ¿no? Sin embargo, conforme se fue evaluando este paciente se le hicieron diferentes seguimientos hasta el día 73. Pudimos observar cómo la respuesta inflamatoria se fue controlando, si vemos cómo los neutrófilos van disminuyendo hasta caer a valores de referencia, ¿sí? Cómo la desviación cómo la desviación a la izquierda también disminuye, ¿sí? Pero la población de linfocitos más bien incrementó, ¿no? Al punto que el día 73 ya no había un leucograma de inflamación y la leucocitosis que yo estoy observando es básicamente por linfocitosis, ¿no? Propiamente los linfocitos no se vieron neoplásicos o de formas inmaduras, pero sí se reportaban como atípicos porque tenían un tamaño mucho mayor al normal, ¿no? Entonces, este paciente tuvo un proceso inflamatorio, la linfocitosis inicial se asoció a ese proceso inflamatorio, pero conforme fue evolucionando el paciente, el proceso inflamatorio fue mejorando y por el contrario, la respuesta linfoide fue incrementando, ¿no? Entonces, nosotros hicimos la evaluación de médula ósea, pero la hicimos al día 10 de este abordaje, donde todavía había influencia del proceso inflamatorio. Entonces, lamentablemente, en esa evaluación de médula ósea, pues todavía observamos la influencia del proceso inflamatorio, ¿no? Encontramos una hiperplasia mielocítica, la cual es explicada justamente por ese proceso. No pudimos hacer un abordaje más allá de. Seguíamos observando estas formas pues atípicas de los linfocitos y pues básicamente nos quedamos con la duda de si el proceso era una leucemia linfocítica crónica. Yo pienso que sí, por la respuesta que vimos en el leucograma, ¿sí? Donde ya para el día 70 se corrigió el proceso inflamatorio y se mantiene una linfocitosis bastante marcada. Lamentablemente ya no pudimos darle seguimiento al paciente. Y aquí algo que nos ayudaría a confirmar este proceso, justamente es saber si esta población de linfocitos es clonal o no. Y la única manera de hacer esto sería a través de pruebas de clonalidad, ¿no? Hacer una PAR, que es una prueba para evaluar la clonalidad de una población linfoide específica, y bueno, lamentablemente todavía no tenemos estandarizada esa técnica en el laboratorio y aquí en México no hay un laboratorio que la haga, entonces pues no pudimos recurrir a esta prueba de par, pero pues sería la forma de confirmar que se trataba de un proceso neoplásico y que esos linfocitos que estaban presentes eran por una leucemia linfocítica crónica, ¿no? Aquí algunas fotomicrografías de la médula ósea que les digo, a lo mejor nos apresuramos mucho y todavía había influencia de la inflamación, por lo cual la encontramos como una hiperplasia mielocítica y no como un proceso linfoproliferativo. Sin embargo, en los frotis, pues sí prevalecían formas atípicas que incluso de repente nos hacían pensar en la posibilidad de un nucleolo, pero ninguna era lo suficientemente evidente para confirmar. Aquí pues, dijimos, vamos a ver si hay evidencia de presencia de PCR, de lesión viral felina, perdón, se le hizo PCR y salió negativo. Sin embargo, en casos de linfoma, por ejemplo, el linfoma alimentario, que este no tiene asociación directa con leucemia viral felina, una de las posibilidades que se ha asociado a su desarrollo es la enfermedad inflamatoria intestinal.
Entonces, esa enfermedad inflamatoria intestinal puede provocar en formas ya crónicas el desarrollo de células clonales que den origen al linfoma alimentario. Entonces, partiendo de esa hipótesis, podríamos presuponer que a lo mejor ese proceso inflamatorio primario que tuvo el paciente pudo ser el factor predisponente para que se desarrollara una población clonal de linfocitos que lo llevó a la leucemia linfocítica crónica. O que antes del problema del pieltórax el paciente ya tuviera la leucemia linfocítica crónica, porque estos procesos generalmente suelen ser asintomáticos, ¿no? Son hallazgos incidentales que encontramos a la hora de hacer un estudio general o un estudio de rutina en los pacientes y que vemos que persiste. Entonces, esas son como las dos hipótesis que tenemos con ese paciente. Y bueno, entonces básicamente lo que yo quería como puntualizar en esta charla, que no todas las alteraciones retrovirales van a estar relacionadas con procesos hematológicos, ¿no? Por ejemplo, de lo que hemos encontrado aquí en los estudios realizados en la población del Departamento de Patología, de todos los casos de linfoma en un periodo de 10 años, solamente 21% de los casos fueron positivos a leucemia viral felina y cuando lo dividimos por origen anatómico, vimos que la mayoría correspondían con el tipo mediastínico y el multicéntrico, ¿no? Y pues bueno, esto es básicamente lo que se reporta en la mayoría de la literatura desde hace mucho tiempo. Cuando el linfoma multicéntrico mediastínico son los que más asociación tienen con virus de leucemia viral felina, ¿no? Y otro dato particular es la edad. Generalmente se va a reportar en gatos menores a los 4 años. En nuestro estudio, la mayoría de los casos caían en los gatos dentro de los 2 años, ¿sí? Y una subpoblación de 3 a 6 años, pero la mayoría se mantenían en esta población de 2 años o menos, ¿no? Entonces, básicamente, cuando el linfoma está asociado a leucemia viral felina, esperamos que sea multicéntrico o mediastínico y en gatos de menor de 4 años de vida, ¿sale? También cuando evaluamos cuáles eran las neoplasias más frecuentes en la población felina que llega al departamento de patología, encontramos igual el linfoma como la segunda más frecuente por debajo del carcinoma de células escamosas. Y bueno, lo que vimos fue que justamente el linfoma alimentario, que no se asocia a la leucemia viral felina, es el que más prevalece, igual que lo que se ha reportado en otras partes del mundo, ¿no? Actualmente el linfoma alimentario es el linfoma más común en gatos y este no tiene una asociación directa a la leucemia viral felina. Sin embargo, muy de cerca es seguido por el linfoma multicéntrico y después se encuentra el mediastinal, que estos sí pudieran tener una asociación con leucemia viral felina. Entonces, básicamente, no todas las alteraciones hematológicas van a ser leucemia viral felina, pero sí es importante descartarlo al 100%, ¿no? Si yo tengo alguna de ellas, descartarlo al 100% para saber que no está implicado el virus, ¿no? Como conclusiones, la consideración clínica es importante, ¿sí? Tener las bases de dónde viene el gato, con quién convive, cuál es su estilo de vida, su medicina preventiva. Es muy importante, ¿no? Saber que el proceso tiene diferentes desenlaces, que incluso yo puedo tener un paciente progresivo que no desarrolle ninguna alteración, a como puedo tener pacientes regresivos, como lo veíamos en uno de los casos, que pueden desarrollar problemas linfoproliferativos. Las pruebas, el elegirlas e interpretarlas es muy importante. El panel ideal serían dos pruebas de ELISA y una de PCR, pero bueno, ya veíamos que si la primera ELISA me sale negativa y no me autoriza el propietario la segunda ELISA, podría irme directamente a la de PCR bajo ciertas cláusulas, ¿no? Y bueno, con esto hacer un correcto abordaje, identificar cuál es el estado, la fase o el tipo de infección que tiene el paciente para poder darle un mejor pronóstico al propietario, ¿no? Y bueno, no siempre un paciente con leucemia viral felina va a tener alteraciones hematológicas, al igual que no todos los linfomas o alteraciones hematológicas son secundarios a la presencia de estos retrovirus, ¿no? Y como mensaje general, pues tener claro que no es una sentencia de muerte, ¿no? No el hecho de que salga positivo a la leucemia viral felina significa que el gato ya va a morir en algún momento, sino más bien hay que hacer una buena estadificación, identificar bien cuál es el tipo de infección que tiene el paciente y con base en eso poder nosotros elegir cuál va a ser el protocolo a seguir,
cuáles van a ser los seguimientos que le vamos a dar, cuál va a ser el pronóstico que le vamos a dar al propietario. Entonces, básicamente con eso terminaría mi participación y estoy atento a las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Listo, doctor, muchas gracias. Vamos a dar unos minutitos para que quien se quiera animar a hacer algún comentario o alguna pregunta. Mientras vamos a proceder a hacer la entrega simbólica de la constancia para el doctor. Sí, en PetLab, pues estamos muy agradecidos, doctor, de que nos haya acompañado y le otorgamos esta constancia al doctor, maestro en medicina veterinaria y zootecnia y médico veterinario Juan Miguel Pérez Enríquez, por su participación como ponente en la plática Leucemia viral felina y alteraciones hematológicas en gatos, que se llevó a cabo el día, aquí tenemos un error en la fecha, 19 de marzo, ahí lo corregimos, de 2026, con una duración aproximada de 2 horas, y firmamos los responsables del laboratorio, la doctora Carla Ivonne Fernández Mercado y Javier Castañeda. Entonces, por ahí te había platicado, vamos a estar asistiendo a un curso AYAC en el que tú vas a ser facilitador. Entonces, te la entregamos en físico, te la mandamos ahorita en ¿cómo se llama? En digital por si la ocupas, ¿verdad? Y cuando vayamos te la entregamos. ¿Sale, Doc? Vale, Y perfecto, muchas gracias. vamos viendo si hay algún comentario. Hasta ahorita no veo. Alguien que quiera levantar su mano y hacer alguna. Yo quizá mientras, también para hacer un poquito de tiempo en lo que se animan, te preguntaría, yo siento que de repente hay como dudas o confusiones, o no sé cómo decirle, que tienen luego los clínicos para, ¿cuándo recomendarías tú, hablando de un paciente sospechoso, digamos, o que tenga alteraciones hematológicas, cuándo recomendarías pasar a la punción de médula ósea? Hablando específicamente de buscando alteraciones alrededor de la leucemia, ¿no? Ahí un poquito a lo mejor tocas en general los pacientes o cuándo en general son las indicaciones de toma de médula ósea, pero hablando de un paciente de leucemia, ¿cuándo tú recomendarías es el momento de puncionarle la médula ósea? Ok, hablando de leucemia viral felina en particular, aquí hay también luego confusión porque se maneja mucho que la prueba de PCR se haga a partir de médula ósea. Entonces tendría que partir de ahí. No necesariamente la prueba de PCR se tiene que hacer en médula ósea. Se han encontrado resultados muy buenos haciendo la prueba con sangre NDTA. Entonces, bueno, de ahí descartamos la idea de que el PCR tiene que ser a fuerza con médula ósea. Y si yo ya tengo al paciente estadificado, o sea, si yo ya sé que el paciente tiene presencia de el agente viral y estoy identificando algunas alteraciones hematológicas, a lo mejor alteraciones hematológicas asociadas a leucemia, ¿a qué me refiero? Leucocitosis, con presencia de blastos. A lo mejor ahí ya está un poquito establecido cuál es el diagnóstico, ¿no? Ese paciente tiene una leucemia. Pero si la morfología no es del todo clara, o sea, si veo, por ejemplo, veíamos uno de los casos donde se ven linfocitos atípicos, donde de repente la información del resto de alteraciones no cuadra con la interpretación, veíamos un caso donde teníamos una anemia, pero esa anemia era regenerativa, entonces no cuadra con una alteración de médula ósea, pero después veíamos en el leucograma alteraciones que sugerían proliferación mieloide. Entonces, cuando tenemos como esas discrepancias o esas variaciones que no me ayudan a confirmar que hay un proceso leucémico per se asociado a leucemia felina, creo que ahí sería donde yo recomendaría irnos a médula para terminar de estadificar todo el proceso, porque creo que esa sería la situación. A veces es muy fácil, veíamos el primer caso, ese me gusta mucho y lo uso desde hace mucho tiempo porque es el típico caso de leucemia felina y de repente tienes un hemograma, un primer hemograma donde ya ves anemia no regenerativa, trombocitopenia y una leucocitosis de 700 con 30% o 70% de blastos,
pues ahí no tiene sentido hacer médula ósea, ahí sabes que es una leucemia linfoblástica y si tienes el antecedente de leucemia lefelina, pues básicamente ya sabes cuál es el abordaje, ¿no? Entonces, la médula ósea sería más como por interés o como para tener como todo el caso completo, ¿no? Porque ya tienes el diagnóstico. Pero si tienes un caso donde a lo mejor sí tienes la positividad para leucemia, a lo mejor tienes una anemia que va de ligera, moderada, y los linfocitos se ven atípicos, pero no hay linfocitosis marcada. Entonces ahí sí valdría la pena ir a médula para ver cómo están las proporciones en médula ósea y poder identificar de forma más temprana alguna otra alteración. O en otro de los casos, como lo veíamos, cuando no correlacionan. Si vemos de repente que sí hay anemia, pero es anemia regenerativa, pero también tengo este proceso que parece proliferativo de la línea mieloide, entonces ahí también como que no cuadra y pues, sería factible o sería lo ideal recurrir a médula ósea para tratar de aterrizar todo, ¿no? Porque muchas veces como que nos quedamos cortos con el hemograma y el ir a médula ósea nos va a permitir tener un contexto mucho mayor respecto a qué es lo que está pasando tanto en médula como ya lo que estamos viendo en sangre periférica. Entonces va a ser básicamente eso, cuando tenga discrepancias o cuando no tenga el diagnóstico claro a través de la hematología. Bien. Em, bueno, sigo sin ver ningún comentario, ninguna duda. Entonces voy a aprovechar para hacerte otra. Sí, sí, sí. Em, ¿Hay alguna ventaja entre diferentes tipos de PCRs? Por ejemplo, punto final, tiempo real, y luego este otro, ahorita anda de moda unos equipos que hacen PCR, no me acuerdo cómo se llama la variante esta, pero que es como automatizado, no sé cómo decir esto. Sí, 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 o sea, no es, es una técnica es de, ¿cómo como podríamos? de detección de genoma, Amplificación, pero no de replicación, ajá. termoamplificación, creo que le llaman por ahí, que usa muchos principios de la PCR, pero no es estrictamente una PCR, pero es confiable. Actualmente se está abordando también leucemia oral felina desde la perspectiva de qué tanto la cantidad de provirus influye sobre la presencia de alteraciones en el paciente, tanto clínicas como de laboratorio. Entonces, la PCR de tiempo real lo que va a hacer justamente es cuantificar las partículas virales y de alguna manera esa PCR te ayudaría a tener como más datos respecto a, no, pues las partículas virales son muy altas, muy probablemente este paciente tenga menor pronóstico, ¿no? Realmente son muy pocos los estudios que hay hasta ahorita de esa relación de partículas virales con asociación clínica. Pero hacia allá es la tendencia en el abordaje de leucemia viral. Entonces yo creo que no tarda en haber una estandarización de pues, saber cuáles son las partículas como que ya nos deben de preocupar. Entonces esa sería una ventaja de la PCR tiempo real. La transcriptasa reversa, que es esa en vez de evaluar ADN, evalúas RNA. Y esa nos ayuda como en etapas muy tempranas para podemos utilizar, por ejemplo, muestra de saliva, utilizas RNA y ves si en cuestión de 2 semanas ya hay presencia de virus en saliva. Entonces esa te ayuda como en etapas tempranas, pero en general diagnóstico, cualquiera de las que se presentan en el mercado te servirían. El punto final, estas que te digo, no me acuerdo ahorita muy bien el nombre, pero es algo de termorreplicación o algo por el estilo, que usa los principios de la PCR y al final te da una buena sensibilidad y especificidad, pero pues tratando de optimizar como la forma en la que se hace para que se haga a nivel de clínica, pues como que quita por ahí algunas partes del proceso. Pero pues también te puede identificar la gente, ¿no? Entonces también para diagnóstico estas sin problema pueden ser utilizadas. Pero ya si quieres ir un poquito más allá, el tiempo real te va a cuantificar y la transcriptasa reversa te puede identificar RNA en etapas tempranas. Vale. Mira, por aquí ya salió una pregunta. La doctora Mariana Medina, creo que, si no me equivoco, ella es de San Luis Potosí. ¿Cómo podemos justificar la realización de detección por medio de LISA antes de realizar PCR? He tenido pacientes
cuyos propietarios prefieren ir directo a la PCR o esto no tiene problema alguno como tal. Lo digo por el protocolo. Sí, justamente por eso es muy importante entender nosotros primero el protocolo para explicarle al propietario cuáles podrían ser las complicaciones, porque el propietario y cada vez más frecuentemente pues tienen nociones de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que sale por ahí en alguna red. Y entonces hablar de PCR en personas que no están tan relacionadas con el área médica, de repente es como de, la prueba definitiva, ¿no? Es el diagnóstico. Pero recuerden, PCR nos identifica la presencia del provirus, una infección latente. Y la ELISA nos identifica un proceso donde el virus está replicando. ¿Qué pasa si yo solo utilizo PCR? Que si la infección es reciente, ¿sí? Si no tiene tanto tiempo, a lo mejor todavía no hay inserción del genoma dentro de, el material genético del huésped y la PCR me va a salir negativa, ¿sí? Y ahí solamente la ELISA me diría que el paciente es positivo, porque el virus puede estar replicando sin que necesariamente ya haya una inserción tan marcada que me vaya a generar justamente una positividad a la hora de que yo hago el PCR. Entonces, ELISA me identifica proteínas virales, PCR me identifica ya una inserción del provirus. Y si yo no hago el protocolo completo, podría estar descartando por ahí algún proceso inicial donde más bien haya replicación y todavía no haya suficiente provirus como para tener un PCR positivo. Entonces sí debemos de tener cuidado. Lo ideal sería siempre poder eh, hacer el panel completo, ¿sí? Hacer la primera ELISA, la segunda ELISA y la PCR. Digo, esto también a veces los propietarios no lo autorizan, pero en la actualidad, de hecho, ya la técnica de PCR se está economizando mucho, entonces ya cada vez es más accesible. Aquí en la Ciudad de México me ha tocado ver PCRs de tiempo real, incluso al valor o más económicas que las pruebas de ELISA. Entonces ya realmente ya estamos encontrando precios bastante accesibles, cada vez más accesibles. Entonces yo creo que en algún momento ya los propietarios no tendrían la excusa, ¿no? Y lo que podemos hacer es nosotros darles el panorama, ¿no? Decirles el protocolo completo es este. Lo que yo podría saltarme es la segunda prueba de ELISA, pero eso va a depender si en la primera salió negativa, ¿no? Si la primera sale positiva, forzosamente tengo que hacer la segunda prueba de ELISA, aparte del PCR. Entonces sí podríamos tener un abordaje incorrecto de acuerdo a las diferentes o los diferentes tipos de infección que podemos observar en este proceso viral. Por eso sí sería recomendable hacer el panel completo. Con gusto, doctora Mariana. Dice que muchas gracias. Por cierto, me acabo de dar cuenta que por ahí me olvidé de avisar a la persona que nos hace la publicidad, de avisar que ya teníamos el mismo horario que el centro del país. Entonces la mayoría de la gente del centro del país entró tarde. Sí, Ya ves. entonces ahí luego les compartimos el link para que vean la plática completa, porque justo a lo mejor la doctora Mariana no entró a tiempo y se perdió esta parte donde hablaste de, de cada cuándo y cómo hacer las pruebas, ¿no? Sí. Les pido una disculpa, lo corregimos para la siguiente semana. Por cierto, la siguiente semana también vamos a hablar de gatos, ahora vamos a hablar de peritonitis infecciosa felina, también por si nos gustan acompañar. Y pues hasta ahorita ya no veo ningún otro comentario, entonces, pues a reserva de que alguien levante la mano y abra su micrófono. Entonces, pues nos estaríamos despidiendo, agradeciéndote mucho, Miguel, la disposición para estar aquí y para apoyarnos, ¿no? No, de qué, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues aquí estamos. Bueno, entonces, buenas noches y ahí nos vemos pronto, Miguel, en persona, espero. Perfecto. Sí, por acá los Sale. esperamos en mayo. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.